Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, del 13 al 19. Cuando lo tenga, se pone en pie. Si no anda Biblia, póngase al lado de un hermano o de una hermana que ande Biblia para que todos leamos la palabra del Señor. ¿Estamos listos? ¿Todo lo tenemos? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo leo un versículo y ustedes leen el otro. Amén. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bendita sea su palabra. Aleluya. El mensaje de hoy se titula Sed santos porque yo soy santo. Y la santidad y el pecado no pueden vivir juntos. Amén. La santidad y el pecado no pueden vivir juntos. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. La palabra santa aparece en la Biblia más de 600 veces. Y todo lo que tiene que ver con Dios, absolutamente todo, está relacionado íntimamente con la santidad. Dios es santo y a todos los que estamos bajo pacto nos dice que es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento que nosotros seamos santos. Es un mandamiento que nosotros vivamos en santidad. Cuando Dios nos escogió a nosotros, nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió. Él tuvo misericordia de nosotros cuando andábamos vagabundeando en el mundo, enredados en nuestros delitos y pecados, cuando teníamos la vida destrozada, cuando no sabíamos para dónde coger, qué rumbo tomar nuestra vida. Otras personas hasta estaban pensando en quitarse la vida. Entonces descendió la gracia y la misericordia de Dios y derramó su sangre sobre nosotros y nos rescató de nuestra manera vana y pecaminosa de vivir. ¿Por qué vana? Porque no tenía sentido. Una vida llena de banalidades, nada más. Pero Él nos da una vida nueva y nos ofrece un futuro mejor. Aquí en la tierra y luego otro en la eternidad, por siempre y para siempre en el cielo con nuestro Padre. Pero cuando nosotros venimos a Él, después de que Él nos hace el llamado y nos entregamos a Él, pues entramos a pacto. Y para entrar al pacto hay una condición indispensable para que estemos dentro del pacto y para que al final de todo podamos entrar hacia donde estamos luchando por entrar todos los días. Nos dice el Señor que la condición es vivir en santidad. Dejar la vida pasada, todo lo que hemos venido haciendo, todos, nadie puede decir yo he sido santo, puro y sin mancha. Ni María. Amén. Nadie, ni los apóstoles. El único que fue santo y santo hasta la muerte fue nuestro amado Mesías. De ahí todos estamos en proceso de transformación, todos estamos luchando por ser santos todos los días y nadie puede decir yo soy santo, perfecto, santo.
Somos apartados del pecado, el Señor nos apartó del pecado y tenemos que luchar cada día mientras estamos en esta tierra para ser santos, para no involucrarnos en el pecado, para no contaminarnos con el pecado, porque esa es la condición para irnos al cielo. El Señor nos dice que para entrar al cielo tenemos que vivir en santidad. Y el Señor nos dice, sin santidad nadie verá mi rostro. Y también nos dice, es necesario vivir en santidad para que podamos entrar a la vida eterna. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Dios recordándonos, porque tendemos a ser olvidadizos. Entonces Dios recordándonos su palabra para que podamos ser agradables a Él y para que los cielos estén abiertos hacia nosotros. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. No nos dice vivan como santos, no. Nos dice sean santos porque yo soy santo. Sean santos en su mente, sean santos en su corazón, sean santos en su cuerpo. En toda la manera de vivir de ustedes nos dice el Señor a cada uno de nosotros que seamos santos. No que intentemos vivir como santos, pues ahí voy haciendo la lucha, no. Entonces no estamos comprometidos. Entonces no sabemos qué es lo que estamos haciendo ni con qué estamos jugando. Recordemos que tenemos un alma, solamente una. Y el alma que vive sin Cristo, el alma que no tiene tiempo para servirle a Cristo, el alma que muere sin Cristo no tiene lugar en el cielo, pero sí tiene lugar en el infierno para toda la eternidad. Y el Señor nos manda a nosotros ciudad santa. ¿Y por qué el Señor declara que nosotros somos una ciudad santa si estamos en proceso de santidad? Porque el único que puede declarar en esta tierra es el Rey. El único que tiene poder para declarar las cosas que no son como que son es Él, el creador del universo. Y Él declara que nosotros somos santos, lo declara por fe. Él declara que nosotros todos los días buscamos la santidad y que estamos buscando la perfección para ser llevados al cielo. Por eso Él nos dice nación santa, no porque nosotros seamos ya santos, amén, pero sí estamos apartados para Él, y cuando estamos apartados entonces tenemos santidad. Cuando estamos apartados y tenemos santidad tenemos salvación. Si no tenemos santidad no hay salvación ni hay cielo, amén. Pues la Biblia, cuando empezamos a leer en Génesis, encontramos que empieza con un lugar santo. En un lugar santo, en el paraíso, donde todo era santo, donde todo era perfecto. Y después llegamos hasta el final de nuestra Biblia, a Apocalipsis, y nos encontramos que Dios termina su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo termina con otra santidad. Y en Apocalipsis encontramos que dice, y desciende la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá a la tierra y allí viviremos con el Padre por siempre y para siempre. El Señor hablándonos de santidad desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que todo, absolutamente todo lo que corresponde al reino de Dios tiene que ser santo, porque Él es santo. Y vemos que cuando Dios se encuentra con el pecado o con algún pecador, un pecador, alguien que insiste vivir en pecado después de estar en pacto, porque vuelvo y digo, recordemos que antes éramos pecadores, antes de tener un encuentro con Yeshua. Una vez que tuvimos un encuentro, le dijimos, yo ya no voy a seguir en pecado, voy a cambiar mi manera de vivir. Y el Señor nos exige que seamos nueva criatura, que todo lo que hacíamos antes ya no lo sigamos haciendo. Si lo seguimos haciendo, pues entonces insistimos en ser pecadores y le estamos diciendo, sabes que no me interesa tu pacto. Yo prefiero las cosas del mundo. Siento más emoción, más pasión por las cosas del mundo. Entonces, ok, el pacto hasta ahí llega.
El que no mantiene el pacto, tampoco el Señor lo mantiene con nosotros. Y cuando el Señor se encuentra con el pecado, hace dos cosas. O se encuentra con un pecador, hace dos cosas. O las destruye o se aleja de ellas. Miramos en la palabra de que cuando los hijos del profeta Elí, del sacerdote Elí, dos hijos de él que ministraban en el altar, pero a veces nosotros ministramos en el altar, a veces no ministramos en el altar, ministramos en el santuario, ministramos al pueblo de Dios, pero no estamos en santidad. Y Dios nos manda a todos los que hemos sido llamados por Él a vivir en santidad donde quiera que nosotros estemos. Entonces, cuando el Señor nos llama a su servicio, cuando el Señor nos llama a un determinado ministerio, nuestra obligación tiene que ser cambiar de vida. Nuestra obligación tiene que ser dar testimonio y honrar a Dios con todos los actos que nosotros hacemos a diario. No solo vamos a ser santos cuando venimos a la iglesia. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Pero y en la calle, dice, en la iglesia, dice el Señor, hablan como palomas lastimeras. Pero en la calle hablan como osos gruñones. ¿Ha oído ese tipo de cristianos? ¿Los ha visto? Sí, que ni quiera Dios, que es una contradicción porque aparece Hulk. Y dice el Señor que no podemos ser así, no podemos tener dobleces, tenemos que ser de una sola manera. Entonces el Señor se encuentra con los hijos de Elí que habían sido ungidos para ser sacerdotes y para ministrar en el altar. Se encuentra con que vivían en pecado. Se encuentran con que ellos contaminaban el templo, que ellos metían prostitutas al templo y hacían todo tipo de orgías y desenfreno dentro de la casa de Dios. Ellos se robaban las ofrendas, ellos escogían lo mejor, la gente llevaba carnes, esto, y todo lo mejor era para ellos y no para el pueblo. Y no tenían temor a Dios, que Dios mira todos los días lo que hacemos, Dios oye todos los días lo que hablamos, Dios mira lo que estamos mirando, Dios mira lo que estamos haciendo, y a ellos no les interesó, y sin ningún temor subían al altar a ministrar. Y dice el Señor, ministraban fuego extraño, fuego contaminado, fuego impuro, y Él no acepta eso. Cuando el Señor nos llama a nosotros a servir en un ministerio, tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los más encendidos, los más apasionados. No puede haber una persona que haya sido llamada a un ministerio apagada. No puede haber una persona que haya sido llamada a un ministerio que todavía continúe su vida de pecado y de desenfreno. No puede haber una persona que haya sido llamada por Dios a su ministerio que no ore nunca. No puede ser, porque si no oramos, no tenemos la relación. Si no tenemos la relación con Dios, no tenemos la presencia, no tenemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué damos entonces? ¿En qué nos movemos? Nos movemos en la carne. Amén. Y esto sucedió con los hijos de Elí y Dios los fulminó. Dios los mató con fuego. Y todavía le dijo a su padre, bueno, yo te dije que los iba a acabar. Inmediatamente que murieron ellos, también murió su padre por nunca haberles estorbado. Y luego más adelante nosotros vemos cuando el Señor mató a los hijos de Aarón. ¿Y por qué mató a los hijos de Aarón? Pues por la misma situación, porque siendo llamados para vivir en santidad y en obediencia, hacían lo que querían. Es que yo soy el hijo de Aarón. Sí, pero la salvación es individual. Amén. Aquí nadie puede decir, es que yo soy hijo, yo soy aquí, yo soy allá. Esto es individual. Cada quien va a entregar sus propias cuentas. Y ellos se atuvieron a que habían sido investidos como sacerdotes y que tenían la autoridad ante el pueblo para hacer lo que ellos querían. Y Dios los mató. Igualmente ofrecieron fuego extraño y Dios los quemó. Y le dijo a Aarón, no llores por ellos. Si lloras por ellos y tus otros hijos lloran por ellos, los voy a matar a ustedes también. Dios es bien estricto en sus asuntos. Y después hay personas que dicen, pero eso está en el Antiguo Testamento.
¿Dios mataba a la gente en el Antiguo Testamento? Sí. Pero nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hechos, en el libro de los Hechos, de que el Señor mató a Ananías y a Zafira, y estamos hablando del Nuevo Testamento, y los mató porque le mintieron al Espíritu Santo, porque no tenían razón para mentirle, pero a veces nos estamos acostumbrando a ser mentirosos, a todo lo que hablamos es mentira, a no soltar la mentira sabiendo que la mentira es un pecado de muerte, y entonces tranquilamente llegaron a donde estaban los apóstoles y mintieron. Dijeron, vendimos en tanto la heredad, y no es cierto, se estaban quedando con una parte de dinero, y dice, Señor, pero no importa, se podían quedar con todo el dinero si querían, se podían quedar con lo que quisieran y decir, esto es lo que voy a ofrendar, pero llegaron de mentirosos, diciéndole, vendimos en tanto y vamos a ofrendar o a diezmar tanto, y a Dios no se le puede mentir. Amén. A Dios se le da lo que es de Él, y si no le queremos dar, no le demos, y allá vamos a pagar las consecuencias. Y entonces el Señor los mató por mentirle una sola vez. Ellos estaban acostumbrados a mentirle a los apóstoles, a mentirse entre ellos, a mentir en la casa, pero esa vez mintieron ante el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los mató a los dos. Miramos también en el principio, en la creación, cuando Dios puso en el paraíso a Adán y Eva. Y en el paraíso, que todo era perfecto, que todo era santidad, y que le dio órdenes específicas a ellos, órdenes de obediencia, y esa obediencia los iba a tener en santidad y por ende bendecidos. Pero ¿qué sucedió? Decidieron creerle a Satanás y desobedecerle a Dios. Decidieron creer que el diablo dice la verdad y que Dios es un mentiroso, y contaminaron el paraíso, y eso provocó la ira de Dios. Y después de haberlos creado y puesto en un lugar donde lo tenían todo, y donde Dios esperaba que ellos fueran agradecidos y fieles a Él y obedientes, y le desobedecieron, provocó la ira de Dios de tal manera que dijo, no los quiero volver a ver. Sáquenlos del paraíso, y los echó del paraíso. Los echó y puso querubines en el paraíso para que impidieran la entrada de regreso de ellos. Porque cuando nosotros hemos estado en la presencia de Dios, hemos vivido de sus bondades, de sus misericordias, de sus bendiciones, y nos salimos, extrañamos la protección y la bendición de Dios. Nuestra alma anhela volver nuevamente a la presencia, pero la carne quiere seguir en el mundo. Pero por si ellos querían regresar, Dios dijo, yo no los quiero de regreso. Y puso querubines para que no los dejaran entrar. Y también puso una espada de fuego que blandía por toda la entrada del paraíso, se agitaba, para que si ellos intentaban entrar, la espada no los dejara entrar. No los quiso más, los desechó para siempre. No sabemos el final que tuvieron Adán y Eva, pero sí sabemos de que les fue mal, que un hijo de ellos mató a otro, que tuvieron que separarse de Caín, etcétera, etcétera, que recibieron maldiciones, que la vida se les hizo dura. Es que fuera de la cobertura de Dios, la vida es dura. Si cuando estamos bajo su cobertura las cosas no salen tan fáciles, ahora imaginémonos sin Él. Pero Él los desechó para siempre, porque Él les había dado todo, porque los puso en un lugar santo, porque les dio órdenes específicas y no las quisieron cumplir y no agradecieron lo que Dios les estaba dando. Es peligroso entonces venir ante Él y que decirle, sí Señor, yo te voy a obedecer, y luego no hacerlo. Conozco varias personas, cristianos y pastores, que tenían buenas iglesias, que tenían buen ministerio, y cristianos que estaban bien, pero de pronto pues el diablo los tentó y cayeron en tentación y provocaron la ira de Dios. Hay cristianos que pecan y Dios los perdona, y vuelven a pecar y Dios los perdona y extiende su misericordia, pero hay otros que no. Hay otros que pecan y en ese pecado hasta ahí llegaron. O Dios los mata
o los desecha para siempre. No con todos el Señor tiene el mismo trato. Amén. Dios con cada de uno tiene una manera diferente de actuar. Y no provoquemos la ira de Dios, porque yo sé de que provocamos la ira del Señor cuando nosotros le fallamos. Cuando nos acostumbramos a su presencia, ya no la valoramos. Y cuando no valoramos su presencia, pues entonces no tenemos temor. Perdemos el temor a Dios. Hasta perdemos el amor. Y es lo que le pasó a Usa. Llegó el arca de Dios a guardarla en la casa de ellos, a la casa de Abinadab. Y estuvo 20 años ahí el arca. Ellos se acostumbraron a ver el arca. Qué bonito el cajón de oro con esos querubines encima. Y seguían hablando sus palabrotas. Y seguían haciendo lo que querían hacer. Y si tenían que tocarla, pues yo creo que también la tocaron. Hicieron de todo y miraron el arca como cualquier cajoncito bonito. Se acostumbraron a manosear la presencia de Dios sin estar santificados como Dios lo manda. Y ya vemos cuando estaba siendo trasladada el arca, a Usa nadie lo había mandado a trasladar el arca, ni mucho menos a tocarla. Era Abinadab, pero Abinadab a saber por dónde andaba dando vueltas. Y el arca se iba a caer de la yunta de bueyes. ¿Y qué hizo Usa? Quiso detener el arca y allí mismo Dios lo fulminó. Porque es que no podemos tocar las cosas sagradas de Dios cuando no estamos santificados. Cuando tenemos en poco a Dios, cuando le hemos perdido el temor, cuando no hemos sido llamados a tal o a cual cosa, no podemos meternos donde Dios no nos ha llamado. Porque cuando nos llama a determinado ministerio, pues allí nos da la preparación, la capacitación para que lo podamos hacer. Amén. Pero no podemos irnos a meter cuando el Señor no nos ha llamado, ni mucho menos nos ha capacitado. Entonces el Señor lo mató a Usa por haber perdido el temor a la presencia de Dios, a las cosas sagradas, por no estar en santidad. Y decimos, bueno, pues eso pasó en el tiempo antiguo. Todavía en el tiempo de la gracia, Dios lo sigue haciendo. Y yo sé que al finalizar de los tiempos, que es lo que estamos viviendo, los tiempos finales, Dios va a volver a matar. Dios va a volver a matar a personas que ha llamado, a personas que están bajo pacto, que están ministrando en su presencia y que no están en santidad. La santidad, vuelvo y repito, no es una opción, es una obligación. Tenemos que ser santos porque el que nos llamó es santo. Es santo y nosotros tenemos que ser como Él, pues, para no ser desechados, para que Dios no nos mate ni se aparte de nosotros. Sabemos que cuando Dios se aparta de nosotros es bien difícil luego recuperar su presencia. David mismo, después que pecó, le pedía al Padre y le decía: devuélveme el gozo de la salvación, porque se sentía vacío, porque el Espíritu Santo lo había abandonado, porque el Espíritu Santo no habita donde hay pecado. Amén. Y si nos hemos acostumbrado a su presencia, pues se siente aquel vacío, aquella soledad, aquella necesidad. Y él le decía: Padre, devuélveme el gozo de la salvación. Hasta que con lágrimas y súplicas logró que Dios le volviera a restituir la relación que un día tuvieron y que por a causa de su pecado había perdido. Pues cuando estaban en el desierto el pueblo de Israel y Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios, y cuando bajó con las tablas, recuerdan, con los 10 mandamientos, encontró que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón, el sacerdote Aarón, había hecho un becerro de oro para que el pueblo lo adorara. Se dejó convencer, cayó en la persuasión del pueblo que le decía: hacenos un becerro, porque ya Moisés ya no volvió, seguro que Dios ya lo mató en el monte. Entonces, hacenos un becerro. No solo los judíos, nosotros también somos bien dados a adorar cualquier cosa.
Somos bien dados a inclinar el corazón a cualquier cosa aquí en la tierra, teniendo a un Dios que nos ha demostrado su amor y su poder todos los días, como se lo demostró a ellos cuando los sacó con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Y sin embargo, ya en el desierto se volvieron nuevamente a la idolatría. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el pecado, porque no quieren dejar esa vida de rebeldía y de desobediencia. Y entonces Aarón le hizo ese becerro, provocó la ira de Dios inmediatamente. Después le cobró a Aarón matándole a sus 2 hijos. Esa fue una pasada de cuenta. Pero ¿qué pasó? A él no lo mató, pero se alejó del campamento. Y desconoció al pueblo de Israel que estaba en esclavitud por 430 años, lo desconoció por el pecado que cometieron en el desierto. Después de que Él les dio todo y sobre todo la libertad. Y tan enfurecido estaba el Señor que le dijo a Moisés, ese pueblo que tú sacaste ya no eran sus hijos. Ya no eran sus hijos. Ese pueblo que tú sacaste es un pueblo rebelde, es un pueblo duro de servir y lo voy a matar. Los voy a matar. Y Moisés intercedió inmediatamente y le dijo, Padre, no los mates. 2 millones y pico de personas iba a matar el Señor en el desierto. No, le dice, voy a hacer otro pueblo. Un pueblo que me ame y me obedezca. Un pueblo que sea agradecido. Un pueblo que sepa vivir en santidad. Pero Moisés intercedió, no los mates, Padre, no los mates. Ahora eran de Moisés, ya no era el pueblo de Dios. Leamos Éxodo capítulo 33, versículo 1. El Señor prefería alejarse de ellos, porque dice, si sigo cerca de ellos los voy a matar a todos. Los voy a matar. Además, Éxodo 33, 1. Éxodo 33, 1. Y él había hecho una promesa a Abraham, que él iba a cuidar y a bendecir su descendencia, pero el pueblo no se dejaba bendecir. A veces Dios quiere bendecirnos y no nos dejamos bendecir. Y después reclamamos y decimos, ¿por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? A ver, revisemos qué es lo que estamos haciendo. Éxodo 33, 1. Y dice, Yahweh dijo a Moisés, anda y sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Ya vieron que ya no era el pueblo de Dios? Tu pueblo, ese pueblo que sacaste, ya no era de Dios. Dios ya los había desechado y estaba pensando seriamente en matarlos ahí mismo en el desierto. Sigamos en el versículo 2. Y dijo, y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo y a todos los feos. No, eso no dice. Entonces dice, yo voy a ir delante de ustedes cuando los saque de Israel y voy a ir exterminando a todos los enemigos que le salgan en el camino. Amén. Esa fue la palabra que él le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero como ellos se portan mal, como ellos buscan el pecado, como ellos desobedecen a Dios, pues veamos el versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Los voy a llevar porque le hice una promesa a Abraham. Y voy a ir peleando contra todos sus enemigos. Pero yo ya no voy a ir con ustedes. Y la presencia de Dios iba con ellos de día y de noche. Y le dice, no, porque los voy a matar. Nosotros a veces jugamos con Dios cuando no sabemos quién es Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el rey de reyes y señor de señores. Entonces creemos que podemos jugar con Él. Vamos y venimos, parecemos las olas del mar. Vamos y venimos y caemos y levantamos. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Cuando provocamos la ira de Dios, hasta ahí llegamos. Y no hay nada que lo pueda hacer cambiar de parecer. Y entonces dijo, yo
no voy a caminar con ustedes, no sea que los destruya. Cuando ellos oyeron eso, se llenaron de angustia, se vistieron de luto porque Dios se iba a apartar con ellos. ¿Y qué iban a hacer ellos sin la presencia de Dios misma? Entonces, vayamos al versículo 7. Y Dios le dice a Moisés, ya le había dado la orden, agarrar el tabernáculo. Ellos tenían el campamento y Dios estaba en medio, ahí estaba el tabernáculo en medio del campamento. Cuando ellos buscaban la presencia de Dios o se salían de sus casas, solo miraban y ahí estaba la presencia de Dios. La columna de fuego estaba allí en medio de ellos, estaba la presencia en el tabernáculo. Y cuando ellos querían ir a adorar, iban y ahí estaba la presencia. Y cuando necesitaban algo, solo miraban al tabernáculo o iban al tabernáculo y ahí estaba la presencia. Y el Señor le dijo a Moisés, agarra mi tabernáculo y sacalo y llévatelo lejos del campamento. No quiero estar cerca de ustedes porque yo no puedo habitar mi santidad, no puede habitar en medio de la rebeldía, de la inmundicia de este pueblo rebelde, duro de servir, que siempre jala para el pecado. Leamos el versículo 7 que hizo Moisés. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ya no lo tenían ahí mismo. A veces decimos, pero ¿por qué yo no encuentro a Dios? ¿Por qué yo le hablo? ¿Por qué le clamo? Y Él no me escucha. ¿Por qué no me responde? Entonces, en lugar de estarle reclamando a Dios, de estar cuestionando por qué mi vida nunca es bendecida, por qué no salgo de esto, sentémonos y revisémonos qué estamos haciendo de nuestra vida. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a reclamarle a Dios? ¿Qué le estamos dando a Él? ¿Por qué queremos que las cosas nos vayan bien si nosotros no estamos dando nada? Dios es un Dios de pacto, pero dice, yo te doy y tú me das. ¿Qué le damos nosotros? Nos hemos acostumbrado a tener las manos estiradas pidiendo y pidiendo, pero nunca ofreciéndole y dándole lo que Él pide que nosotros le demos. Entonces el Señor le dijo a Moisés que sacara el tabernáculo de ahí porque los podía matar. Cuando ellos hicieron el becerro de oro y lo adoraron, no pensaron que iban a tener esa gran consecuencia. Hay cristianos ahora que pecan conociendo que es prohibido por Dios hacer esto o lo otro. Y dicen, no importa. Siempre justifican su pecado, siempre minimizan su pecado, siempre justifican estar separados de Dios. No importa. Si es que eso de estar ahí pegadito a Dios, eso es ser religioso. Y a mí no me gusta ser religioso, no me gusta ser fariseo. Y ponen un montón de excusas para vivir en pecado, pero no dicen, a mí me estorba el pecado, a mí me estorba la inmundicia. Ahí sí se sienten bien, ahí sí se sienten a su ancha. Pero cuando están en la presencia de Dios, sienten una carga pesada, obedecerle y servirle, pero creen que no van a pagar consecuencias por alejarse de Dios, por desobedecerle a Dios. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y nosotros todos los que estamos aquí sabemos qué es lo que Dios dice que podemos hacer y qué es lo que Dios dice que no podemos hacer. Y si lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo, pues esperemos la paga del pecado, que es la muerte. Esperemos que Dios nos pase la factura. No podemos entonces justificar nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra falta de santidad. No podemos minimizar o ignorar que van a haber consecuencias fatales. Acordémonos que el pecado y la santidad no pueden vivir juntos. No podemos nosotros entonces pretender vivir con la llenura de Dios y ministrados y dirigidos por el diablo. No se puede. El Señor dice, yo me voy.
y se lleva su Espíritu Santo y después andamos haciendo cualquier cosa, la mente cauterizada, la conciencia cauterizada y no nos sentimos mal de pecar, de hacer cosas que Dios dijo que es prohibido hacerlas. Las seguimos haciendo y nos sentimos tranquilos de la vida porque ya no está el que nos exhorta, el que nos acusa y nos dice lo que estás haciendo es malo. ¿Sabes que lo que estás haciendo se llama pecado? Y cuando por ahí oímos una vocecita o alguien nos exhorta, no, eso no es pecado. Eso no se llama pecado. Y vamos perdiendo la llenura del Espíritu Santo. Cuando perdemos la llenura del Espíritu Santo, perdemos la relación con Dios. Cuando perdemos la relación con Dios, caemos en pecado. Y nos empiezan a traer grandemente las cosas del mundo y las cosas de Dios empiezan a ser una carga. Las cosas de Dios empiezan a pesarnos y no nos damos cuenta de que ya estamos más atraídos por las cosas de Dios que por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Ya no nos llama la atención buscar de Dios, ya no nos llama la atención orar, ya no nos llama la atención congregarnos, ya no nos llama la atención servirle, ya no nos llama la atención obedecerle, pero sí nos llama la atención todo lo que el mundo nos ofrece para llevarnos al infierno. Y Dios con voz fuerte nos está llamando, nos está alertando y nos está diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Y el que camina en el camino ancho está caminando hacia el infierno, al lugar de perdición, al lugar de tormento. Sin embargo, no creemos que Dios vaya a actuar con justicia en contra nuestra. Y perdemos el primer amor, y entonces cuando perdemos el primer amor, nuestro primer amor, nuestra pasión se vuelve hacia el mundo. Y vemos entonces a cristianos que una vez estuvieron encendidos, que una vez estuvieron sirviendo, que una vez estuvieron enamorados de Dios y ahora le sirven con todo su ser al mundo. Lo que el diablo le llama, pues, allí van. Esa es su pasión ahora. Pecaron. Minimizan su pecado, lo disfrutan pecar. ¿Y por qué andas con esa mujer si esa mujer no es tu esposa? Pero vieras qué linda que es, vieras qué chaval. Ajá. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Y por qué estás haciendo eso? Y siempre estamos justificando nuestro pecado. Siempre lo estamos minimizando, perdemos el temor porque creemos que Dios nunca, jamás nos va a pasar la cuenta. Y hay otros cristianos que dicen, si Dios no castiga, Dios es bueno. Ustedes han oído cantidad de gente que dice que Dios no castiga. Dios no va a mandar a nadie al infierno, es cierto. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Nosotros nos vamos al infierno por voluntad propia. Porque decidimos desobedecerle, porque decidimos no servirle, porque decidimos vivir como vive el mundo, con las corrientes del mundo, no lo que Dios ordena. Y decimos, no, si Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero es fuego consumidor para todos aquellos que le desobedecen. Y a veces tenemos hijos y decimos, ¿y por qué este chavalo solo enfermo vive? Revisemos qué está pasando. ¿Y por qué mi hogar está tan destruido? Parece un campo de batalla, hay pleito todos los días. ¿Y por qué no hay nada que comer? ¿Y por qué nos cortan el agua, la luz? ¿Por qué? A ver, revisemos qué estamos haciendo. No es que Dios no castiga. No es que Dios no nos cierra las ventanas de los cielos. No es que Dios no nos vuelve los cielos de bronce. Revisemos, en lugar de reclamar, revisemos qué es lo que estamos haciendo y no minimicemos nuestro pecado. Hay gente que dice, no, Dios no castiga. Vayámonos a Jeremías. Mejor leamos Jeremías, capítulo 30, Jeremías 30. Y no volvamos a decir que Dios no castiga, que Dios no manda al infierno. No manda a nadie. Nosotros nos vamos por nuestra cuenta, por rebeldes, por pecadores, nos vamos. Jeremías 30, 11. ¿Lo tienen? 30, 11.
por su misericordia, a veces Dios no nos fulmina y nos deja caer bendiciones. Pero veamos, versículo 11, Jeremías 30. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. ¿Pero qué? Lean esa parte ustedes. Y no es que Dios nos castiga. Pero a ti, dice el Señor, no te voy a destruir, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ay, pero yo ya me arrepentí y le pedí perdón. Sí, yo te voy a corregir con justicia, pero te voy a castigar. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña que a veces nos pegaban por tonteras. Quebré un vaso. Mami, pues quebré un vaso. Ay, quebré un vaso. Bueno, y me fajeaban. ¿Verdad? Bueno, lo quebraste, está bien, pues, pero te voy a pegar para que tengas cuidado la próxima vez. ¿Verdad? Para que no seas tan arrebatada. Y entonces, ya conociendo uno la voluntad de Dios y fallamos y nos arrepentimos, dice el Señor, sí, te perdono, pero te voy a azotar, pero te voy a dar. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Sabemos nosotros que la palabra de Dios dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad que todos sabemos eso? ¿Y qué cosa es fornicar? Tener relaciones sexuales sin estar casado. Amén. No es que son amigos con derechos, ni que vivimos amor libre y amor y paz. No, eso se llama pecado. Para Dios se llama pecado del principio hasta el final de la Biblia, se llama pecado y es un pecado de muerte, dice el Señor. No se equivoquen, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, tampoco los adúlteros. Amén. Entonces, una muchacha tiene relaciones con su novio y sale embarazada. Y se arrepiente. Padre, yo te pido perdón por este pecado, Señor, perdóname. Sí, dice Señor, yo te perdono, pero ese embarazo no te lo voy a quitar. Ese bebé lo vas a tener, ¿verdad? Y se va uno ahí vagabundeando de mujeriego o siendo hombre, creyéndose mujer y aparece con SIDA. Cuando andaban tranquilos, felices. Pero cuando le dijeron al médico que tenía SIDA, Padre, perdóname. No, lo que quiere es que le quite el SIDA, pero arrepentido de su pecado de adulterio o de homosexualidad o de fornicación, no está. Lo que quiere es que lo sane. Dice, Señor, sí te perdono, pero el SIDA te va a matar. La consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte, dice el Señor. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. El castigo lo vas a tener. Amén. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Acordémonos que Dios es un buen padre. No es como David, no es como Elí, que le dejaba hacer a sus hijos todo hasta que Dios se los iba matando. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted es hijo, si usted es hija de Dios, espere que Dios le dé sus azotes cuando se porte mal. Espere que Dios lo discipline y después no llore. Cuando esté pecando, sonríe porque Dios se lo está grabando. Y después se lo cobra. Y después vienen los azotes. Amén. Así como disfrutamos el pecado, ahora aguantemos la disciplina. Vayámonos a Éxodo 25. Éxodo 25. Éxodo 25 dice: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, a las estatuas, ¿verdad? Porque yo soy Yahweh, tu Dios, leámoslo todo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que hacen su voluntad y me tiran a los leones y no toman en cuenta mi palabra ni mis mandatos. Hasta la tercera y cuarta generación sobre los hijos. ¿Y por qué mis hijos me salieron tan rebeldes? ¿Y por qué estos chavalos solo viven enfermos? ¿Y por qué me salieron medio brutitos? ¿Por qué?
Porque el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen, de aquellos padres que aborrecen a Dios. Y Dios es un Dios fuerte y celoso. Y de ninguna manera deja sin castigo a aquel que se le revela. Dios es fuerte. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un buen padre y Dios es el novio de la iglesia de Cristo. ¿Y qué novio quiere una novia fornicaria? Es celoso, no nos comparte con nadie, mucho menos con el pecado. A muchos cristianos se les olvida que un día estaremos frente al altar de Dios y que daremos cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Usted puede hacer lo que quiera, pero un día vamos a estar frente al tribunal de Dios y vamos a dar cuenta, dice el Señor, de todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Y vamos a dar cuenta de todo lo que hablamos, de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca mientras estuvimos aquí en la tierra. Hay cristianos que hablan más que una cotorra. Sí. Qué cosa, cómo hablan, no se callan. Amén. Ahí está uno. Yo cuando Giovanni está hablando mucho, lo Giovanni, stop. Por no decirle shut up. ¿Pero por qué? Porque dice el Talmud de Jerusalén que es el mandato de Dios escrito, que Moisés escribió, que nuestras palabras están contadas y que debemos de cuidarlos, que seamos pocos para hablar. Oigan, loros, loras, dice el Señor, amén, ahí contestó una lora, dice el Señor, sean pocos para hablar, pero hay gente que no se calla. Usted quiere decirle algo y no lo dejan hablar, solo ellos lero. ¡Qué terrible! Amén. Y yo digo, cállate, yo también quiero hablar. Amén. Y entonces dice el Señor que nuestras palabras están contadas y que cuando nuestras palabras se acaban de tanto hablar, nos morimos. Y que si no, pues quedan mudos. Yo he visto cantidad de personas parlanchinas, hablantinas, que les ha dado derrame y quedan mudas. Ustedes no. Hay cantidad de personas que les da derrame y quedan mudas. No hablan y se mueren mudas. Gastaron sus palabras. Las gastaron, la cuota de palabras que tenían y ahora... Qué cosa más horrible. O se mueren esas personas cuando se les acaban las palabras. Y dice el Señor que en la mucha palabrería hay pecado. A veces hablamos. Y después, ¿qué dije, Dios mío? ¿Y por qué dije eso, santo Dios? Y se lo dije a la Kaylin. Hay pecado en esa palabrería. Porque hablamos y ni pensamos lo que estamos diciendo. Amén. Dice el Señor en Proverbios de que hay pecado. Vayamos a Proverbios 10, versículo 19. Dios tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Y en todos los aspectos nos dejó ordenanzas, enseñanzas, para que sepamos vivir, para que no paguemos consecuencias, para que no andemos enredados en chisme, para que no se nos acaben las palabras, para que no hablemos lo que no debemos, para que seamos oidores también, no solo habladores. Amén. 10, 19. Dice, lo tienen, Proverbio. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una persona prudente no habla y habla. Ay, Dios mío, qué horrible. No seamos tan loros. Callémonos. Cállate. Amén.
Si somos hijos de Dios, entonces estamos obligados a vivir en santidad y en obediencia, a ser prudentes, a cuidar este templo, a cuidar esta vida, porque solo tenemos una vida y solo tenemos un cuerpo, no tenemos dos. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestra vida es para honrar a Dios con ella. Cada acto que nosotros hagamos es para honrar a Dios. Si no lo estamos honrando, lo estamos deshonrando. Hay personas que creen que este cuerpo es para vivir como uno quiere y creen que ellos son la Macarena. Pero en el reino de Dios no existe la Macarena está en el infierno. Ahí le está dando, ¿qué le da? Alegría. Alegría, dale a tu cuerpo alegría. Sí, alegría le da a la Macarena. Entonces, en el reino de Dios no hay Macarenas y las Macarenas se sujetaron y ya están bajo pacto. Amén. Pero hay personas, siendo hombres o mujeres, que dicen, yo hago de mi cuerpo y de mi vida lo que yo quiero. Eso no es cierto. Si nosotros ya venimos a Cristo y estamos bajo pacto, esta vida y este cuerpo es de Cristo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es para vivir como yo quiera. Ay, conmigo que nadie se meta, que yo hago de mi vida. Pues estás modificando la palabra de Dios y te vas a ir al infierno. Porque no es así la cosa. No es así. No vas a hacer lo que vos querés. Vayámonos para que vayamos terminando. 1 Corintios 6:19. Hay mujeres que salen embarazadas y se sacan al bebé y dicen, yo hago de mi vida lo que quiero, hacerlo con la tuya, pero con el bebé que es otra vida no lo hagas. Amén. Ese cuerpecito no te pertenece. Amén. No nos convirtamos en asesinos. 1 Corintios 6:19. Sí. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Se te olvidó que ese cuerpo no es tuyo? Es del templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio y por precio caro con la sangre del Cordero. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y a dónde quedó la Macarena? ¿A dónde quedó el que hace con su cuerpo lo que quiere? ¿O el que hace con su cuerpo lo que quiere? Dice, Señor, ustedes ya no son de ustedes. Ahora ustedes ya no se pertenecen, ahora ustedes le pertenecen a Cristo. Si aceptaste a Cristo que murió en la cruz del Calvario, derramó su vida, su sangre, por perdón de tus pecados, ya esa vida y ese cuerpo le pertenece a Él. Así que olvidémonos de que yo hago lo que quiero, que yo hago con mi vida lo que me da la gana. Eso no es así. Sin embargo, hay cristianos, porque no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando de cristianos que todavía viven en fornicación, usan el cuerpo para fornicar, para adulterar, para homosexualismo, para lesbianismo, para borracheras, para drogadicción, para cortarse. Hay gente que se corta y hay cristianos que se cortan. Ese es un demonio de destrucción. Si usted siente esos deseos de cortarse, de suicidarse, venga que aquí le ayudamos en el nombre de Yeshua. Amén. Y no se va a volver a cortar nunca, jamás. Entonces, vamos a pagar las consecuencias cuando nosotros creemos que podemos hacer de nuestra vida y de nuestro cuerpo lo que nos da la gana. Y no es así. No podemos vivir la vida a la ligera, ni podemos vivir tampoco como vive el mundo, con las corrientes del mundo. Ay, con la ideología del mundo, es que yo tengo que aplaudir lo que el mundo dice. Eso no es cierto. Dice el Señor que nosotros no nos vamos a contaminar con eso y que no vamos a aplaudir a lo que Él le llama pecado, ni vamos a andar enredados en lo que Él llama pecado. Amén. No podemos, porque Dios ya nos separó del pecado, pero si andamos en medio del pecado y con los que no quieren nada con Cristo, ¿qué tipo de cristianos somos? No podemos servirle a dos señores. No podemos estar enamorados de Dios y del mundo. No podemos ser cristianos espirituales y carnales. Es mentira. Dice el Señor, no pueden servirle a dos señores. Un día van a obedecerle a uno y siempre que van a elegir obedecerle a alguien, le van a obedecer al diablo y a mí me van a dejar a un lado. Pero ¿por qué me llama tanto la atención de las cosas del mundo y las de Dios menos? Porque estás enamorado del mundo, porque Dios no es tu prioridad, porque no estás enamorado de cumplir el pacto.
Amén. Por eso estamos enamorados de las cosas que nos apartan de Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro final? El infierno. Y apoyamos las ideologías del mundo y nuestras relaciones, nuestras amistades, ¿cuáles son? Y Dios nos prohíbe amistades. Dios nos prohíbe amistades que nos corrompen. Se corrompe el que quiere, dice la Biblia que no. Dice la Biblia que las malas compañías nos corrompen. Lo dice Dios, usted puede decir lo que quiera, pero Dios dice que las malas compañías corrompen y que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es lo que tenemos que creer. No, y sobre todo los chavalos, se corrompe el que quiere. Y por eso están tan corrompidos. Amén. Incrédulos. Tienen un vocabulario los cristianos ahora, Dios mío, ¿qué vocabulario? Ya el cristianismo ya se hizo mal hablado. Dice, Señor, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para edificación del oyente. Pero yo oigo cristianos diciendo unas palabras que pi. ¿Qué es eso? Un día vamos a dar cuenta de todas las palabras que salieron de nuestra boca. Eso es ser mundano. Tenemos que entender entonces que tenemos que cambiar, que ser radicales y que servirle a Dios con gozo. Vivimos para Él y por Él y le amamos y le servimos porque Él se entregó por mí en la cruz del Calvario. Porque Él resucitó por mí al tercer día para que yo pueda resucitar. Ese es el evangelio. Si nosotros entendemos eso, ese sacrificio, ese amor manifestado en la cruz del Calvario, entonces somos agradecidos y obedientes. ¿Quién más va a morir en la cruz del Calvario por usted o por mí? Nadie. Nadie te va a ofrecer lo que Él nos ofrece. Si Él no es nuestro Salvador, entonces no estamos inscritos en el libro de la vida. Y si no estamos inscritos en el libro de la vida, no tenemos salvación. Y si no tenemos salvación, no vamos para el cielo, pero sí para el infierno. El infierno tiene su boca abierta esperando a todos aquellos que quieren vivir conforme a las corrientes del mundo y que dicen que servirle a Dios es pesado y aburrido. O amamos a Dios o no lo amamos. O estamos bajo pacto o estamos en el mundo esperando que nos traguen las llamas. Amén. Aquí no habemos los mejores evangelistas, ni los mejores predicadores, ni las mejores maestras, ni los mejores ujieres, ni los mejores músicos, ni las mejores voces. Pero queremos servirle a Dios. Y al que le pesa la carga, se la quitamos. Suelte la carga y váyase. Amén. Tenemos que estar inscritos en el libro de la vida y para estar inscritos en el libro de la vida tenemos que amar a Dios, tenemos que tener temor a Dios, tenemos que reverenciarlo con todo lo que hacemos y tenemos que vivir en santidad. O estamos bajo condenación. Si somos hijos de Dios, Él nos manda a vivir en santidad y no es una obligación. Y dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Leamos el último versículo. Vayámonos a Primera Epístola de San Pedro, versículo 15. Versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿A dónde voy a ser santo? ¿En qué? ¿Y qué cosa es toda? Todo. Todo es todo. En toda tu manera de vivir, sé santo. En el colegio, en el trabajo, en la calle, en el mercado, a donde andemos, en la casa, sobre todo en la casa, que somos unos peleoneros, gritoneros, celestinos. Yo creo un cristiano celoso, una cristiana celosa. Unos cristianos chavalos malcriados. Aquí estoy viendo. En la casa, en toda tu manera de vivir, dice el Señor, sean santos en toda tu manera de vivir, porque el que te llamó es santo. Mira, Señor, pero una escapadita, ok,
Está bien, pero de ninguna manera te dejo sin castigo. Vaya, hágalo. Y te van a fajear. Y te va a ir mal. Y después vas a llorar. Después vas a llorar cuando tenemos nosotros. ¿Cómo yo sé que tengo síntomas de que estoy perdiendo mi relación con Dios cuando me atraen más las cosas del mundo? Ya estoy perdiendo mi relación con Dios. Ya todo lo del mundo me está trayendo. Estoy dejando a Dios a un lado, afuera de mi vida. Voy a terminar mal. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando vivimos como hijos del diablo. No podemos decir que somos miembros del reino de la luz, del reino de Dios, cuando vivimos en el reino de las tinieblas. Es vergonzoso, damos mal testimonio. Y Dios nos está diciendo, este es tiempo de vivir en santidad. Este es tiempo de buscar el rostro de Dios. Este es tiempo de involucrarnos en las cosas del reino, porque el tiempo se está terminando. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros vaya al infierno. Y cuando nosotros sentimos de que todo esto se está convirtiendo en una carga pesada, alerta, alerta, estás perdiendo tu amor y tu temor por Dios. Cuando ya no tenés ganas de venir a la iglesia, alerta, entonces tenés ganas de irte al infierno. Porque el que ya no ama ni valora la presencia de Dios es porque el diablo ya le contaminó el espíritu. Amén. Y el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. No es que vamos a ser legalistas ni fariseos, pero sí vamos a buscar la santidad y la obediencia en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Que Dios les bendiga. Sin santidad nadie verá al Señor. Separado de Él nada podemos hacer. Y el que tiene un llamado lo tiene que hacer en santidad. Porque Dios va a empezar a matar gente. Ya ha matado varios. Que sin estar santificados o de mala gana le están sirviendo. Ya los ha matado. He visto vocerones, pero vocerones, sopranos, que se llenaron de arrogancia y ya quedaron mudos. Mudas. Vocerones. No me lo contaron, lo vimos. Pavos reales, llenos de orgullo, los he visto derribados. Volvamos a la humildad, volvamos a la santidad, volvamos a la santidad. Si Dios te llamó, es tiempo de volver a su servicio. Si tenés un llamado, ponelo en las manos de Dios, pero ponelo bien. Y servirle a Dios con gozo. A Dios se le sirve con gozo y no por obligación. Amén. Que Dios les bendiga.